Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla su amigo, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, y hoy vamos a discutir tres casos en neurología. Para continuar nuestro tema, empezamos nuevamente a repasar los temas anteriores. Para el viernes vamos a tener preguntas de escoge múltiple en esta misma área de neurología. El primer caso, que sería el cuarto caso, habíamos discutido tres anteriormente. Tenemos un estudiante de escuela secundaria, high school, 16 años, acude a la enfermera de la escuela debido a un dolor ocular intenso y la sensación de tener algo atorado en el ojo derecho. No usa lentes de contacto. La primera pregunta que yo hubiera hecho, no usa lentes de contacto. Informa que recientemente estuvo trabajando con máquinas en la clase de taller sin usar gafas protectoras. El examen oftalmológico no revela ningún cuerpo extraño visible en el ojo. La agudeza visual está ligeramente disminuida en 20/30. Usualmente, aparentemente, él tenía 20/20 en la vista. Las pupilas son iguales, redondas, reactivas a la luz bilateralmente. El reflejo corneal está intacto y los músculos extraoculares están intactos. Y aunque el estudiante dice que le duele el ojo derecho cuando lo mueve. La primera pregunta es: ¿cuál es el diagnóstico más probable? La segunda pregunta es: ¿cuál es la vía del reflejo de parpadeo corneal de esto? La tercera pregunta: ¿qué espacio se encuentra entre la córnea y el cristalino del ojo? La cuarta pregunta es: ¿qué espacio se encuentra detrás del cristalino? Y la quinta pregunta: ¿a partir de qué estructuras embriológicas se desarrollan la córnea, el iris, el cuerpo ciliar, el cristalino y la retina? Para contestar la primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? El estudiante tiene una abrasión corneal, como que se cae de la mata, la hora en punto en que él admite haber estado en una clase de taller sin usar gafas protectoras, lo cual enfatiza la importancia de usar equipo protector en cualquier tipo de taller. Eh, La abrasión corneal se presenta con un dolor ocular significativo, sensación de cuerpo extraño. El paciente también tendrá fotofobia. Los antecedentes de este paciente sugieren el origen de su lesión ocular. Como mencioné, trabajar con máquinas sin usar gafas protectoras es una valiente burrada. Otras etiologías de la discapacidad visual unilateral aguda son optic neuritis, la neuritis óptica, el desprendimiento o desgarro de la retina, que ocurre mucho con los boxeadores y los peleadores de mixed martial arts, artes marciales mixtas, la arteritis de células gigantes y la amaurosis fugaz. ¿Cuál es la vía del reflejo del parpadeo corneal? El dolor insoportable que experimenta el paciente se debe a la rica inervación de la córnea por la rama oftálmica del nervio craneal 5. Y este nervio constituye la porción aferente del reflejo del parpadeo corneal. Después de hacer sinapsis en el núcleo sensorial del nervio craneal 5, eh, hay una proyección bilateral al núcleo del nervio craneal 7. Y desde allí las neuronas motoras se proyectan a los músculos orbiculares de los ojos, causando una respuesta de parpadeo consensual. La próxima pregunta: ¿qué espacio se encuentra entre la córnea y el cristalino? El espacio entre la córnea y el cristalino es el compartimiento anterior que está subdividido por el iris en la cámara anterior y la cámara posterior. Todo el compartimiento anterior está lleno de humor acuoso que es secretado por el cuerpo ciliar.
Y si tienen su manual, First Aid for the USMLE Step 1, hay un diagrama muy bonito de la estructura del ojo. Estúdienla, porque en el USMLE de vez en cuando tiran estas preguntas. ¿Qué espacio se encuentra detrás del cristalino? Detrás del cristalino se encuentra el compartimiento posterior. Detrás, posterior. Al frente, anterior. Y este espacio está lleno de humor vitrio, vitreous humor, que es una sustancia gelatinosa. En la cara anterior del compartimiento posterior, el cristalino se mantiene en su lugar gracias al ligamento suspensorio que se extiende desde el cuerpo ciliar de los coroides hasta el cristalino. ¿A partir de qué estructuras embriológicas se desarrolla la córnea, el iris, el cuerpo ciliar, el cristalino y la retina? Vamos a un poquito de embriología. La copa óptica es una estructura embriológica derivada del neuroectodermo y este da lugar a la retina, al iris y el cuerpo ciliar. Y el cristalino, más aún deriva del ectodermo superficial. Las capas internas de la córnea derivan del mesénquimo y la capa externa deriva del ectodermo superficial. Y a esto le puede dar rewind y repasarlo cuantas veces necesiten. So, ¿qué estructuras embriológicas se desarrollan? ¿A partir de qué estructuras embriológicas se desarrollan la córnea, el iris, el cuerpo ciliar, el cristalino y la retina? La copa óptica, nuevamente, es una estructura embriológica derivada del neuroectodermo que da lugar a la retina, el iris y el cuerpo ciliar, y el cristalino deriva del ectodermo superficial, y las capas internas de la córnea se derivan del mesénquimo o mesénquima, y la capa externa deriva del ectodermo superficial. Vamos al quinto caso en total, que sería el tercer caso de hoy. Un hombre de 70 años con antecedentes de artritis reumatoidea acude a su médico quejándose de debilidad un día después de un accidente automovilístico. La exploración física revela sensibilidad y fuerza intactas en las extremidades inferiores, pero debilidad bilateral en las extremidades superiores. El paciente puede mover los brazos paralelos al suelo, pero no puede levantar los brazos, los antebrazos o las manos contra la gravedad. La fuerza se clasifica como 2 de 5, una fuerza de 2 de un total de 5. Un CT scan, una tomografía computarizada de la columna cervical descarta una fractura de la columna cervical y un MRI, una resonancia magnética, muestra una hernia discal traumática en la C6 del ligamento amarillo y muestra también edema dentro de la médula cervical en esa zona. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 2, ¿cuál es el suministro de sangre a la médula espinal cervical? Número 3, ¿qué es una zona divisoria de aguas vasculares? Número 4, ¿qué irrigan los tractos largos en las áreas que vamos a discutir? Eh, Realmente en esta pregunta yo soy un imbécil, debí de haber puesto una imagen, pero no lo hice. Eh, ¿Qué cambios en los reflejos del bíceps, el tríceps y el brachiorradial se espera después de un daño en las células del asta anterior que irrigan la raíz nerviosa del C6? Para empezar con nuestro diagnóstico, es un síndrome medular central y este síndrome se caracteriza por debilidad de las extremidades superiores que supera la debilidad de las extremidades inferiores y diversos grados de pérdida sensorial por debajo del nivel de la sesión. ¿Cuál es el suministro de sangre a la médula espinal cervical? La médula espinal está irrigada por una arteria espinal anterior que es irrigada por las arterias vertebrales.
Y estas irrigan los dos tercios anteriores de la médula y por dos arterias espinales posteriores que son irrigadas por las arterias cerebelosas posteriores vertebrales, y estas irrigan las columnas dorsales y parte de las astas posteriores. Repetimos, médula espinal está irrigada por una arteria espinal anterior que es irrigada por las arterias vertebrales que irriga los dos tercios anteriores de la médula y por dos arterias espinales posteriores que son a su vez irrigadas por las arterias cerebelosas posteriores vertebrales, que a su vez, una cosa lleva a la otra aquí, irrigan las columnas dorsales y parte de las astas posteriores. Tercera pregunta, ¿qué es una zona divisoria de aguas vasculares? Una zona divisoria de aguas vasculares es un área entre dos arterias principales en las que pequeñas ramas de las arterias forman anastomosis o anastomosis. Las zonas divisorias de agua son importantes eh, y se encuentran entre las arterias cerebrales, por ejemplo, las arterias cerebrales media y anterior, al igual que y en la médula espinal central. Y estas áreas son susceptibles de infarto durante la hipotensión o la hipotensión o la hipoperfusión. Así es que van a ser susceptibles a un infarto durante la hipotensión o la hipoperfusión, hypoperfusion. En el caso del paciente, el edema y el traumatismo afectan el flujo sanguíneo de la médula cervical y los síntomas predominantes son el resultado del daño dentro de las zonas divisorias de agua central de la médula. La próxima pregunta, no encuentro aquí el botón de cómo compartir mi pantalla. Eh, no encuentro cómo puedo compartir la dichosa pantalla. Así que le voy a explicar. Hay una tablita aquí que dice More. Captions, break, docs, share docs options, notes, share notes options, whiteboard, uh, share docs options. No, esa no es. Bueno, anyway, ya que estamos en la discusión y no puedo enseñar la imagen, ¿qué irrigan los tractos largos en las áreas etiquetadas como región A si le enseñan una figura eh, de una médula espinal? Usualmente lo van a encontrar la imagen top view y van a ver porciones de las más mediales de los tractos corticoespinales y estas fibras irrigan los músculos de la extremidad superior y porque son estructuras mediales pueden producirse deterioro motor de las extremidades superiores después de una lesión medular eh, tipo central más pequeña. Y el patrón de cuando ven esta imagen con rayas cruzadas, parece como una malla, como un cyclone fence. El patrón de rayas cruzadas cuando vean eso, indica un área de deterioro asociado con una lesión medular central. Oh, espera, un momentico. Que hay algo aquí raro. Vamos a ver si esto es.
No, no es esa. Lamentablemente no es esa. No, no puedo. He tratado, mira que he tratado. Vamos a ver si haciendo clic a esta cosa que está aquí. No, it doesn't want to share screen. Encontré el botón share screen, pero no me deja hacerlo. Ah, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué cambio en los reflejos del bíceps, el tríceps y el brachiorradial se espera después de un daño en las células del asta anterior que irrigan la raíz nerviosa del C6? Porque es donde está el daño de nuestro paciente. El reflejo del bíceps, que está regulado por fibras de la C5 y C6, estará moderadamente disminuido debido a la disminución de la entrada de la neurona motora inferior. Y el reflejo del tríceps está regulado principalmente por la C7 y por lo tanto, cervical 7, no deberá verse afectado por una lesión del C6. El reflejo del brachiorradial está regulado principalmente por C6, por la cervical 6. Por lo tanto, estará notablemente disminuido después de una lesión en donde, en la cervical 6, en la C6. Así que repasamos nuevamente y perdonen las pausas que he hecho tratando de enseñar la imagen, pero esto le da un ambiente como si la clase fuera en vivo, como, tal y como ocurre en un aula de clases. Qué nítido, ¿verdad? En resumen, nuevamente el reflejo del bíceps, que está regulado por fibras de la cervical 5 y cervical 6, estará moderadamente disminuido debido a la disminución de la entrada de la neurona motora inferior. El reflejo del tríceps, regulado principalmente por la cervical 7, no se va a ver afectado por una lesión de la cervical 6. Y el reflejo del braquio radial está regulado principalmente por la cervical 6 y por lo tanto va a estar notablemente afectado, disminuido después de una lesión en la cervical 6. Vámonos al último caso, el caso 6 en total, sexto caso, tercer caso del día. Supongamos que un niño de 10 años es llevado al pediatra por sus padres para una evaluación de baja estatura. El niño está por debajo del percentil 10 de altura. Una evaluación adicional refleja una hemianopsia bitemporal, bitemporal hemianopsia. La resonancia magnética de la cabeza encuentra una masa calcificada quística supracelular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número uno. Número dos, ¿cuáles son otras causas de baja estatura? Número tres, ¿qué tejido deriva del tumor en una afección como la que describimos? Número cuatro, ¿qué pruebas o herramientas de imagen se pueden utilizar para confirmar el diagnóstico? Número cinco, ¿cuál es la epidemiología de esta afección? Y número seis, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta afección? Y esto es una lesión, contestando a la primera pregunta, característica de un craniofaringioma, que es una masa supracelular. Al mencionarle a ustedes masa supracelular, debieron de inmediatamente pensar en un craniofaringioma. Es una masa supracelular quística y en este caso que es calcificada, y el diagnóstico diferencial de una masa supracelular incluye los gliomas ópticos, los meningiomas, los adenomas hipofisiarios y, claro, metástasis. ¿Cuáles son otras causas de baja estatura? Otras causas de baja estatura pueden sugerir o surgir trastornos endocrinos, como el síndrome de Cushing's o la deficiencia de la hormona del crecimiento, eh, el hipotiroidismo y los trastornos gastrointestinales, como los síndromes de malabsorción, malabsorption syndromes,
como la enfermedad de celíaca, enfermedad celíaca, celiac disease, la deficiencia de lactasa o la enfermedad inflamatoria intestinal. Dije deficiencia de lactasa. ¿De qué tejido deriva el tumor de esta afección? Los craniofaringiomas son tumores rarísimos derivados de la bolsa del Rathke, Rathke's pouch. Y la bolsa de Rathke es una invaginación del ectodermo que recubre la boca primitiva y se convierte en la adenohipófisis. ¿Qué pruebas o herramientas de imagen se pueden utilizar para confirmar el diagnóstico? La tomografía computarizada o una resonancia magnética, un CT scan o un MRI de la cabeza pueden visualizar la masa supracelular calcificada quística, característica del craniofaringioma. Las radiografías, los rayos X, un rayo X simple del cráneo pueden detectar esto en casos avanzados. Las pruebas del eje hipofisiario y las vías ópticas se pueden determinar si el tumor ha afectado estas estructuras. Así que en casos avanzados lo pueden ver en rayos X con una radiografía. Pruebas del eje hipofisiario y las vías ópticas también pueden determinar si el tumor ha afectado estas estructuras. ¿Cuál es la epidemiología de esta afección del craniofaringioma? Los craniofaringiomas presentan una distribución bimodal con un pico entre los niños y el segundo entre los pacientes de 55 a 65 años. Eh, y es el tercer tumor intracraneal más común en niños, los craniofaringiomas. Si es que bimodal distribution, distribución bimodal, un pico entre los niños. Y el segundo caso, los pacientes más afectados, los pacientes entre 55 a 65 años de edad. En ese mambo caigo yo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta afección? Los craniofaringiomas son tumores de crecimiento lento con una presentación clínica muy variable. Los síntomas se presentan porque el tumor afecta la glándula pituitaria o el quiasma óptico, the optic chiasm. Los pacientes pueden presentar deficiencia de la hormona del crecimiento, growth hormone, hipotiroidismo o la diabetes insípida central. Y las alteraciones visuales y las cefales son bastante comunes. Con esto terminamos los tres casos de hoy, que fueron los casos 6, 5 y 4, 4, 5 y 6. Denle like al video si les gusta, denle rewind, estudienlo cuantas veces necesiten. Y el viernes voy a estar en nuestra charla, va a ser preguntas de multiple choice en el área de neurología. Gracias por tu atención y nos vemos el viernes. Chao.